Dios los bendiga, hermano, en esta mañana. Primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de estar aquí. También le damos gracias al pastor Juan y a los hermanos que nos hicieron la cordial invitación de venir hoy, ¿verdad? Reciban un saludo, hermanos, de la iglesia Casa de Oración Ogden, que es donde ahorita estamos sirviendo mi esposa y yo. Entonces reciban un saludo de parte del pastor José Almeida y su mesa directiva. Ellos sabían que veníamos para acá hoy y dijeron, pues ahí nos los saludas. Ahí les dice que les mandamos muchos saludos y que esperan pues pronto trabajar juntos, ¿verdad? Pero, ¿qué le parece si esta mañana lo voy a invitar que se ponga de pie, por favor? Y cuando esté de pie, vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 también. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Cuando esté allí, me indica con un amén, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo volvemos a leer y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar esta mañana. Vamos a ponernos en la mano de Dios y que sea Dios hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar congregados aquí, reunidos, Señor, en tu nombre. Pudimos darte alabanza, Señor, y adoración. Ahora, Padre, dispón nuestro corazón para poder escuchar el consejo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, pedimos que seas tú, Señor, quitando todo estorbo, toda distracción, Señor, todo cansancio, todo sueño, todo aquello que se interponga en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder escuchar el consejo de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, quita toda amargura de nuestro corazón, quita todo aquello de nuestro corazón para que podamos atesorar ahí, Señor, tu palabra, pero sobre todo ponerla por obra. Te damos las gracias, Padre, bendice a tu pueblo, Señor, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Una pregunta, hermano, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es una pregunta que mucha gente se pregunta, ¿qué es el cielo? Se dice que todas las personas no pueden separar el cielo de la felicidad. Están unidas, el cielo y la felicidad. Cuando tú le preguntas a una persona, dices, ¿qué es el cielo? La gente te dice, lo asocia siempre con la felicidad. Fíjense la definición que Google nos da del cielo es la siguiente, dice, parte de la atmósfera y del espacio exterior vistos desde la Tierra, en la que están las nubes y en donde se ve el sol, la luna y las estrellas. Sin duda alguna, el cielo es un lugar real. Definitivamente la Biblia habla de la existencia del cielo y del acceso a él, al cielo, mediante la fe en Jesucristo. Aunque geográficamente nosotros no podamos saber exactamente dónde está ubicado el cielo. Es decir, usted y yo no podemos poner en el GPS el cielo y que nos lleve. Geográficamente no hay forma de llegar ahí. Lo que podemos ver es la atmósfera. No podemos poner la ubicación del cielo y llegar. Y la respuesta es sencilla. ¿Dónde está el cielo? Entonces, a la pregunta, ¿dónde está Dios? Amén. Ahí es donde está el cielo, donde está Dios. El infierno, también entendemos que Dios está en las alturas, ¿cierto? Y el infierno está opuesto. Es decir, abajo. El infierno en la parte contraria, es decir, se tiene la idea, fíjese esto, se tiene la idea que el infierno está abajo de la tierra. Si el cielo está donde está Dios y Dios está arriba, el infierno está en la parte contraria, que es abajo. ¿Entendió eso? Es estar separado. El infierno es estar separado de Dios. Por eso el cielo se asocia con Dios. Un infierno es estar lejos de la presencia de Dios. El cielo es estar junto a la presencia de Dios, junto a Dios. Aunque nosotros no podamos ver realmente el cielo de una forma literal, se nos da la idea que es arriba, es decir, contrario al infierno. Por ejemplo, no lo busque usted, pero en Lucas 16, el infierno se nos habla de que es real. Quiero hablar un poquito del infierno, no se me asuste, no nos vamos a ir para allá,
pero quiero entrar un poquito en contexto para que podamos entender. Si el cielo se asocia con la felicidad, el infierno se asocia con el tormento. Usted recordará la historia, porque no es parábola, la historia de Lucas 16, de Lázaro y el rico. Recuerda, esa no es una parábola, eso es real. Eso es real. Es un lugar de tormento, el infierno. Y si la Biblia dice que el infierno es real, entonces el cielo también es real. ¿Se dan cuenta? Si los sufrimientos del infierno son real, entonces la felicidad del cielo es real, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y es contrario, es lo opuesto. Entonces, pero el apóstol Pablo también nos habla del cielo. En algunas ocasiones nos habla del cielo. Ahora sí, vaya a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Para que podamos ver cómo el cielo existe. Si existe el infierno, existe el cielo. Existe la felicidad, existe la gloria eterna junto a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Es Pablo escribiendo a los corintios. Dice: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. No lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado, fíjate, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Quiero que entienda, que note un poquito esto. Pablo nos habla del cielo y nos dice: conozco a un hombre, pero fíjate la condición, en Cristo. O sea, un cristiano, una persona en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la presencia de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo, Dios lo sabe. Y fíjate, que fue arrebatado al paraíso. ¿Te das cuenta? El cielo es el paraíso. Que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Otras traducciones dicen que fue llevado a lo más alto del cielo, a la presencia de Dios. Quiero decir esto, que entonces el cielo es real. Es real, hermanos. Existe el cielo. Es decir, más allá de lo que de que nuestros ojos podemos ver, es más allá el cielo. Porque literalmente no lo podemos ver. Literalmente. Nuestra vista solamente llega a donde termina la atmósfera. Hasta ahí. Pero ese no es el cielo real. ¿Se da cuenta? Entonces, más allá de nuestros ojos carnales, fue llevado al paraíso. Como vemos, Pablo fue llevado hasta el paraíso, donde oyó palabras. Como dijimos, geográficamente no sabemos la ubicación, pero entendemos que el cielo es arriba, que el cielo está arriba, exacta del cielo. Entonces vaya al Salmos 14, 2, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, y dice lo siguiente, para que vea que el cielo es real y el cielo está donde está Dios. Dios se encuentra ahí. Dice Salmos 14, 2, traducción lenguaje actual, dice: Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Se da cuenta cómo el cielo está donde está Dios? O sea, Dios no está en el cielo está donde está Dios. Ahí está. Es opuesto a lo que muchas veces pensamos. Dice: oh, es que Dios está en el cielo. No. El cielo está donde Dios está. Dios no está en el cielo, sino el cielo en él. Sin duda alguna, cuando hablamos del cielo, inmediatamente se nos viene a la idea o la imagen de algo muy hermoso. Es lo primero que se nos viene, algo muy hermoso. Y cómo no se nos va a dar la idea de algo hermoso si es la presencia de Dios. Por eso es que tenemos esa imagen en nuestra cabeza. Cuando hablamos del cielo, se nos viene inmediatamente la idea o la imagen de que es algo bonito, de que es algo hermoso, de que es una belleza que no se puede describir. Se nos viene rápidamente eso. Cristianos y no cristianos quieren ir al cielo y hablan del cielo. ¿Se dan cuenta? Cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes, tienen la idea de que existe el cielo y quieren ir al cielo. El problema, ¿sabe cuál es? Que la mayoría de la gente tiene ideas erróneas de cómo pueden llegar al cielo. Ese es el asunto. La mayoría de las personas tienen
un concepto erróneo. Por ejemplo, miraba en el Face, porque tengo Face y lo uso mucho, había una persona que le estaba dando de comer a unos perros de la calle, unos perritos ahí abandonados, y entonces la gente estaba diciendo, este hombre tiene ganado el cielo. ¿Usted cree que sea cierto? No es así. Otra persona se mira que está ayudando a alguien en necesidad, dice, ya te ganaste el cielo. ¿Ha escuchado esa expresión? Te vas a ganar el cielo, te vas a ir directo al cielo por hacer esto. ¿Usted cree que esa es la manera de cómo alguien puede llegar al cielo? ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? La Biblia dice que no importa lo que usted opine, lo que yo opine, sino lo que dice la Escritura. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la gente tiene una opinión diferente. Porque usted puede decir, no, haciendo eso no puedes llegar al cielo, pero esa es tu opinión. Y la opinión de él es contraria. Dice, no, si haciendo buenas obras es como puedes llegar al cielo. Pero bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo puedes llegar al cielo? ¿Cómo puedo llegar yo al cielo? Es decir, ¿cómo puede usted llegar a la presencia de Dios? ¿Y cómo puedo hacerlo yo? En dos sentidos. Por ejemplo, el fundador de Apple, fíjate lo que dice el fundador de Apple, Steve Jobs, dijo lo siguiente: ni siquiera la gente, o sea, todos queremos llegar al cielo, pero fíjate lo que dice este hombre, ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Quiere morir? No, pero quiere llegar al cielo. Es contradictorio y es hasta un poco chistoso, ¿no? No, sí quiero ir al cielo, pero pues nadie quiere morir. Nadie quiere hacerlo. Ahora la pregunta entonces es, hermanos, ¿cómo puedo llegar yo al cielo? ¿Qué puedo hacer entonces para llegar al cielo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque no solo se necesita morir, ¿sabía usted? No solo se necesita morir para poder ir al cielo. Es decir, cuando alguien se muere, y eso es muy normal, ¿no? Que la gente lo dice, ya está en el cielo con Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad que la muerte es la única forma de cómo usted puede llegar al cielo? ¿Será verdad eso? ¿Solamente se necesita morir o se necesita algo más para poder llegar al cielo? Es decir, ¿todos los que se mueren se van al cielo? ¿Usted qué piensa? ¿Todos los que se mueren se van al cielo o no todos? Bueno, ¿qué dice la Escritura, va? Porque no todos entonces los que se mueren, aunque nos gustaría que todos nuestros familiares, nuestros amigos que ya fallecieron estén en el cielo, pero la realidad es que no todos están en el cielo. Es la realidad. Y duele pensar que tal vez un ser querido dices, híjole, no sé dónde está, pero no puedes asegurar que está en el cielo. Es muy difícil cuando un cristiano va a un funeral, porque no puedes mentirle a la gente cuando alguien no es creyente, porque toda la gente está diciendo, ya está con Dios, que Dios lo tenga en su santa gloria, es lo que dice. Pero tú te quedas pensando y dices, pues según su vida, ¿quién sabe dónde estará? Ahora no nos corresponde juzgar, pero sí nos toca hablar la verdad. Sí nos toca decirle a la gente la verdad, que no todos los que se mueren llegan al cielo. Entonces, no basta entonces con morir, no basta entonces con hacer buenas obras, no basta entonces con hacer esto, el otro y aquello para poder llegar al cielo. La Biblia, que es el manual de vida para los cristianos, y espero que para usted también, como lo es para mí, nos dice cómo podemos llegar al cielo en realidad. Nos dice cómo una persona, como usted y yo, podemos llegar al cielo. Y no es solamente a través de la muerte. La muerte es el paso nada más. Pero hay algo más. Vaya otra vez ahí, ahora sí, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Entonces la Biblia nos dice cómo puedes entrar al cielo. Pero también nos dice cómo no puedes entrar al cielo. También nos dice cómo no puedes entrar al cielo. No puedes entrar al cielo, ¿sabes? Escuche esto. Usted y yo no podemos entrar al cielo sin haber nacido de nuevo. ¿Escuchó eso? No puede, usted y yo no podemos, hermanos, por más que quisiéramos y que hagamos y que esto y el otro, no podemos entrar al cielo si no hemos nacido de nuevo. Dice Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, lea conmigo para que no se me duerma también porque es muy temprano. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dio cuenta? Usted no puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. No puede hacerlo. De verdad,
de verdad. Cuando aparece este desierto, desierto es algo que está afirmado, completamente afirmado, y que no hay duda de eso. Desierto, dice Jesús, desierto, desierto. Es decir, entiéndelo bien, que quede claro, que no haya duda ni confusión. Desierto, desierto, te digo, de verdad, de verdad. Cuando en la Biblia encontramos este desierto, desierto, es reafirmar algo que es irrefutable, algo que no se puede negociar o cuestionar. Es algo que es completamente cierto. ¿Entendió? Entonces, en este caso aquí, nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. Nadie puede hacerlo. Por más que usted se esfuerce y se vaya usted de rodillas de aquí hasta el Utah Lake y de regreso, no puede entrar al cielo haciendo eso. Tiene que nacer de nuevo. No puede entrar sin haber nacido de nuevo. Usted no puede entrar al cielo haciendo solamente buenas obras. Aquí es Jesús. Jesús le asegura a Nicodemo y a nosotros, que cada uno de nosotros, que no podemos entrar al cielo por nuestros propios medios. Ni usted ni yo podemos entrar al cielo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas o esfuerzos o cualquier tipo de sacrificio que usted y yo pudiéramos hacer. Y se la va a poner de esta manera. Usted pudiera pasar toda su vida sirviendo aquí en la iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. No puede usted llegar al cielo. Usted puede pasar toda la vida predicando el evangelio, desde uno a uno en la calle, desde el púlpito, cantando en la alabanza, recogiendo las ofrendas, los diezmos. Usted puede vivir aquí en la iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Y es triste, porque muchos de los cristianos a veces vivimos engañados, porque solamente nos convertimos en solamente servidores de la iglesia. Servidores de la iglesia, pero no discípulos de Jesús, porque no hemos nacido de nuevo. Y solamente estamos así, en la iglesia, como haciendo cualquier otro tipo de cosas, un servicio, solamente porque somos acomedidos, porque nos gusta servir, pero muchos de nosotros luego no hemos nacido de nuevo. Y ese es un gran peligro que hay en las iglesias, ¿sabía usted? En las iglesias hay mucha gente que aún no ha nacido de nuevo, que aún no ha nacido de nuevo. Pudiera ser yo, pudiera ser usted, no lo sé. Pero bueno, creo que hoy es el día para que podamos entender y podamos reafirmar eso y querer anhelar ese nacimiento de nuevo para poder entrar al cielo. Porque si no, se va a quedar. Se va a quedar. Si usted no ha nacido de nuevo, se va a quedar. Alguien pudiera decir, yo me porto bien, no robo, no hago cosas malas, no le soy infiel a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, trato bien a mis hijos, soy honesto en el trabajo, casi ya nada más le faltan la aureola. Alguien pudiera decir así, pero eso no te garantiza la entrada al cielo. Vaya a Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que usted vea y entienda y podamos entender, hermanos, que no es por portarnos bien, no es por más que hagamos cosas buenas, eso no nos da la entrada al cielo. Eso no te da la salvación. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente. Ustedes, escuchen lo que dice esta traducción. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, haciendo obras de caridad, haciendo obras buenas, portándote bien. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido. ¿Se da cuenta? Pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. No es por obras, dice la Reina Valera, para que nadie se sienta orgulloso, para que nadie se gloríe. Por eso es que no hay forma de que usted y yo podamos entrar al cielo. No hay un método que, le voy a poner, fíjese, un ejemplo nada más que a veces no pensamos con la lógica. Decimos, no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay una buena obra que usted pueda hacer para que entre al cielo. Pero la gente dice, no, tienes que hacer obras. Y sí es cierto, las obras son el resultado de que usted ya es salvo. Las obras son el resultado de su nuevo nacimiento. Ahorita vamos a hablar cómo es ese nuevo nacimiento, pero las obras, las buenas obras, dice Efesios, si usted sigue leyendo ahí, dice que fuimos hechos y fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios ya predestinó de antemano para que las hiciéramos. Es decir, no hay una buena acción que usted puede decir, esta yo me la atribuyo. Por eso es que usted no puede ir al cielo. Pero le pongo este ejemplo. Piense un segundo en esto. Si fuera por buenas obras,
¿A cuántas personas usted pudiera ayudar con la economía que tiene? ¿A cuántos hambrientos usted pudiera alimentar con la economía que tiene? ¿A 10? ¿A 15? Bueno, ¿a cuántos hambrientos pudiera alimentar el Chapo Guzmán? A 500. ¿Quién sería salvo entonces por buenas obras? ¿Usted o él? Él, porque él hizo más. Entonces, ¿quién podría poner una medida de mínimo tantas y máximo tantas? Porque los pobres, aunque usted quisiera ayudar a más necesitados, no pudiera. Pero la gente como Bill Gates pudiera ayudar más personas que usted. Entonces usted, por más que se esfuerce, no pudiera entrar al cielo por hacer buenas obras, porque no igualaría las buenas obras que una persona con tanto poder económico e influencia lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Por eso es que no es por obras. ¿Cuántas iglesias usted, su economía le permitiría levantar en edificio? No pudiera hacerlo más que tal vez una o dos. Pero por ejemplo, Carlos Slim, ¿cuántas pudiera construir? Muchísimas. Entonces usted no pudiera igualar eso. ¿Se da cuenta? Por eso es que no es por obras. Por eso es que la salvación y la entrada al cielo, hermanos, no es por hacer buenas obras. Es por la gracia de Dios. Nada más. Es únicamente por la gracia de Dios. Porque si no, entonces, aquí en la iglesia, uno se sentiría también bien orgulloso. ¿Sí? Porque pues yo soy de la mesa directiva y tú no. Entonces yo tengo la salvación asegurada y tú no. Yo sirvo y tú no. ¿Se da cuenta? Se sentiría uno orgulloso. Entonces, ¿quién podría la medida? No había forma. Sería una competencia. Sería una competencia y usted no podría igualar al que puede ayudar más. Por eso, no se agüite, porque no es por obras. Es otra forma la llegada al cielo. Entonces, así dice la Biblia, ¿no? No se agüite, no se achicopale. No se ponga triste. Entonces, el cielo no es a través de las buenas obras. Que quede claro esto, que por más buenas obras que usted haga, usted puede donar todo su cheque al que está enfrente si usted quiere. Puede hacerlo, pero no por eso se va a ir al cielo. Usted puede donar lo que usted quiera a la iglesia y es bueno, hágalo si puede, pero no pensando que se va a ir al cielo con eso. Ayuda al necesitado, porque somos llamados a eso. Somos llamados a extenderle la mano a aquel que necesita. Somos llamados a darle de comer al hambriento, a vestir al que está sin ropa. Somos llamados a hacer buenas obras, pero no para ganarnos la salvación, no para poder llegar al cielo. Porque si usted dice tener fe, como dice Santiago, y no tiene obras, entonces su fe no sirve. Su fe no puede salvarle, su fe es muerta. Porque la fe se perfecciona en las obras. Solo dice el libro de Santiago. Si no me cree, vaya a leerlo cuando tenga tiempo. Ahorita no, porque estamos en otro tema. Entonces, ¿cómo es entonces el nuevo nacimiento? Porque estamos hablando de que necesitan nacer de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese nuevo nacimiento? ¿Es parecido a nacer físicamente otra vez? Es decir, necesito nacer de nuevo, ok, pero ¿cómo nazco de nuevo? ¿Me hago un bebé otra vez? Así como Ezequiel. Me hago otra vez, que ni es ni tan bebé, pero me hago un niño otra vez, me hago un bebé físicamente, o me meto otra vez al vientre de mi madre, dijo Nicodemo. Eso fue lo que él dijo. Si usted regresa a Juan, es más, regresemos a Juan. Regresemos a Juan. Nicodemo, fíjese usted, Nicodemo, un hombre con mucho conocimiento, ponga atención en esto. Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento, no pudo entender lo que Jesús le decía. Nicodemo no era cualquier judío, era alguien preparado. Si nos vamos ahí al principio del Evangelio, ahí en Juan 3, del 1 al 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, fíjese lo que le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algunas cosas importantes que tenemos que poner atención en Nicodemo, en su persona de Nicodemo, fíjese. Algunas cosas importantes que este hombre tenía. Número uno, este hombre no era cualquier judío, no era cualquier cristiano. Este hombre era un principal entre los judíos. Esto significa que era miembro del Sanedrín. ¿Ha escuchado eso del Sanedrín? Bueno, ¿qué es eso? El Sanedrín era el cuerpo de gobernantes de los judíos. Eso era el Sanedrín. Era una corte, alguien que gobernaba a los judíos. Cada ciudad podía tener un Sanedrín. Funcionaba como jurisdicciones bajo la autoridad romana. Este es el órgano que en última instancia condenó a Jesús. Al parecer Nicodemo fue
fue parte del gran Sanedrín de Jerusalén. Es decir, ni siquiera era un principal de cualquier Sanedrín, era del Sanedrín de Jerusalén, donde se concentraba la crema innata de los judíos. Este hombre no era cualquier persona y no pudo entender ese concepto, como la mayoría de nosotros no podemos entender el concepto de nacer de nuevo. Y se vale, pero este hombre con mucho conocimiento no pudo hacerlo. La segunda cosa que debemos de observar de Nicodemo es esta: vino en la noche para hablar con Jesús. Le daba pena. Algunos teólogos y gente que estudia dice eso, que a Nicodemo le daba pena que lo relacionaran con Jesús. Otros tienen la idea de que en realidad vino de noche por lo ocupado que estaba este hombre durante el día y pues dijo, bueno, me quedan unas cuantas horas, pues voy. La Biblia no nos dice a qué horas fue este hombre, pero sí nos dice que fue de noche. No nos dice exactamente el horario entre tal y tales horas, no, pero fue cuando estaba oscuro, cuando nadie lo veía. Y a veces así estamos. O sea, como usted tiene una reputación, no quiere que lo vean en la iglesia, no quiere que lo vean orando en el restaurante, no quiere que lo vean juntándose con los cristianos, no quiere que lo vean relacionado con el evangelio. Es más, si no, la Biblia la tiene debajo de la cama para que nadie la vea cuando lo visitan. Y es triste, ¿sabe qué? Que tengamos mucho conocimiento de la Biblia, que sepamos, que escuchemos prédicas y alabanzas y todo eso, pero que neguemos nuestra fe con nuestras acciones, que neguemos nuestra fe con nuestras acciones. Es triste, pero bueno, muchos dicen entonces que se debe a que probablemente Nicodemo tenía miedo, dijimos, o vergüenza que lo vieran hablar con Jesús a plena luz del día. Entonces, Nicodemo, otros dicen que por su papel tan importante como principal entre los judíos, él tenía que hablar, que ver con los maestros que se levantaban en Jerusalén para ver a dónde estaban llevando al pueblo. Son las tres opciones que la gente maneja de por qué Nicodemo fue de noche. La realidad es que fue de noche. Alguien preparado fue y habló con Jesús de noche. Si bien, aunque haya sido por vergüenza, por miedo o por lo ocupado que estaba, pero fue a hablar cuando nadie lo veía. La otra cosa que tenemos que ver en Nicodemo, fíjese, con todo y su conocimiento, no podía entender eso, pero Nicodemo reconocía a Jesús como maestro. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro, le llama rabí. Esto significa maestro, quiere decir que Nicodemo reconocía la autoridad de Jesús para enseñar. Nicodemo no fue a cuestionar si Jesús era maestro o no. Nicodemo no fue a cuestionar a Jesús por lo que hacía, sino que va y reconoce la autoridad. Por eso algunos dicen que fue más por eso, para ir a ver qué era lo que estaba enseñando este nuevo maestro que se había levantado en Jerusalén. Eso es lo que algunos dicen. Pero más que reconocerlo como maestro, ponga atención a esto, Nicodemo sabe que Jesús es más que eso, que Jesús viene directamente de Dios. Esa es la cuarta cosa que tenemos que ver. Nicodemo reconocía que Jesús era especial, que Jesús era enviado directamente de Dios. Por eso le dijo, sabemos que vienes como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solo que le dice él, si te das cuenta, tenía entendimiento. Por todo su conocimiento, él tenía ese entendimiento, entendía, pero no tenía la revelación completa, porque no pudo entender. Con el conocimiento que él tenía, empieza a cuestionar a Jesús por las señales que él hacía, reconociendo que solo alguien que venía de parte de Dios podía hacer estas señales. Pero con todo y eso, no logró entender cuando Jesús le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Por más conocimiento que él tenía, no podía entender. Fíjate lo que dijo en el versículo 4, Juan 3, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No pudo entender cuál era el nuevo nacimiento. Y es una pregunta válida. Porque ahorita desde que me paré estoy hablando de eso y bueno, pues ¿cómo va? ¿Cómo puedo hacer eso yo? ¿Cómo puedo volverme a meter otra vez al vientre de mi madre? Si han visto esos videos en el Facebook que dicen, está muy dura la vida, mejor me regreso, y que se quieren meter a la panza de su mamá y ya están bien grandes. No se puede, por más que lo quiera hacer usted, no se puede. No diga que no, porque ahí en el Facebook, ahí están. Si yo los veo, usted también.
Bueno, entonces, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo lo puedo hacer, no? Sin el nuevo nacimiento, entonces no puedes entrar al reino de los cielos, ni por buenas obras, ni por portarte bien, dijimos. Es necesario, entonces, nacer de nuevo. Bueno, sí, ya sé eso, ¿y de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve que es necesario nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo es entonces ese nuevo nacimiento? ¿Cómo es? ¿Usted sabe cómo es? Yo creo que sí. No le diga al que está a su lado porque tal vez él no sabe. Bueno, el nuevo nacimiento es espiritual. Es espiritual. Vaya ahí mismo Juan 3. Nos vamos a quedar un buen rato ahí en Juan. No vamos a salir mucho para que no ande para acá y para allá con su Biblia. Juan 3, versículos 5 y 6. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se da cuenta? No es un nacimiento carnal, otra vez. No es un nacimiento humano. Es un nacimiento espiritual. Entonces, usted no puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido espiritualmente. Eso es lo que le quiero decir, que usted no puede entrar al cielo si usted no ha nacido espiritualmente. Usted tiene, y yo también, necesitamos nacer de nuevo, pero un nacimiento espiritual. El nacimiento debe ser espiritual y se obtiene primero aceptando nuestra condición de pecador. Así primero se obtiene, aceptando nuestra condición de pecador. Para poder arrepentirse, una persona primero necesita y saber que es culpable. Si usted sabe que es culpable de algo, lo acepta y se arrepiente. Y ahí es cuando empieza el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cambiar totalmente. Según Romanos 3, versículo 23, dice: porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, o sea, del cielo de Dios. Todos. No hay alguien que pueda decir: no, yo no he pecado. Usted necesita primeramente reconocer su condición de pecador para poder arrepentirse de eso. Porque si usted no reconoce su condición, usted no reconoce que usted es un pecador, entonces ¿de qué se va a arrepentir? ¿Y cómo viene ese cambio entonces? Arrepentimiento, fíjese que arrepentimiento no es otra cosa que cambiar totalmente. Porque usted puede tener un remordimiento de conciencia, pero no cambia. Le pongo este ejemplo. La gente el 31 se puso hasta las chanclas, hasta atrás. Y el primero dijeron: no vuelvo. Y ayer se volvieron a poner otra vez. Remordimiento. Dijeron: no vuelvo, pero ¿qué cree? Volvieron. O sea, el arrepentimiento te hace cambiar de dirección y no volver. Si usted dice: no vuelvo porque estoy arrepentido, no vuelve. Pero si usted tiene remordimiento, va a volver. ¿Se dio cuenta? El arrepentimiento te hace cambiar totalmente de dirección. El arrepentimiento te hace girar, no en 360, sino en 180. Porque usted puede girar en 360 y regresar a donde estaba otra vez. Entonces el arrepentimiento te hace cambiar. Todos somos pecadores y necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios para poder nacer de nuevo espiritualmente, para poder así arrepentirnos de nuestros pecados y nacer de nuevo. Después que Jesús fue bautizado, recuerda ese pasaje en Mateo 4, cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Cuando Jesús regresa del desierto, empieza su ministerio terrenal. Se acordará usted de eso. En el Evangelio de Mateo, vaya además ahí, vaya a Mateo 4, cuando Jesús regresa del desierto después de ser tentado por 40 días, empieza su ministerio terrenal. Pero fíjate lo primero que Jesús, cuando Él empieza a predicar, fíjate lo primero que dice Jesús cuando empieza su ministerio terrenal. Mateo 4, versículo 17 dice lo siguiente: desde que Jesús regresó del desierto, comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo, hermanos? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Jesús lo primero que empieza a decir no fue decir, los quiero hacer ricos, prósperos y millonarios. ¿Se da cuenta? Jesús no empezó a decir, vine a sanar enfermos. Jesús no empezó a decir, vine a hacer milagros. Jesús no empezó a decir, vine a hacerte próspero. Jesús no empezó a decir, vine a hacerte un campeón.
Jesús empezó a predicar: arrepentíos. Lo primero que dijo, ¿se dio cuenta? Lo primero que vemos que la Biblia dice cuando empieza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús anunciaba que el reino de Dios había llegado a esta tierra ya, con su llegada de Él. Pero también nos decía la manera en cómo usted podía entrar al cielo, que es por medio del arrepentimiento. ¿Se dio cuenta? Por medio del arrepentimiento. El reino de los cielos había llegado con Jesús en dos maneras: espiritual dentro de cada una de las personas en la tierra, pero también el acceso total al cielo por medio del arrepentimiento. Más adelante podemos ver que solamente por medio de su sacrificio usted puede llegar al cielo. Pero Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 del versículo 14 al 5, vaya ahí, Marcos nos da más luz sobre esto. Porque en el Evangelio de Mateo nos dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero fíjate lo que Marcos agrega a este arrepentidos. Marcos 1, capítulo 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino haciendo Jesús? Predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Mateo primero dijo, Jesús empezó a predicar. Ahora dice predicando el Evangelio de Dios, diciendo, fíjate lo que dijo Jesús: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Pero ahora a este arrepentido le agrega otra cosa: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Prácticamente es lo que le estaba diciendo Jesús. Y ustedes no pueden entrar sin arrepentimiento y sin creer en el Evangelio. Pero bueno, ¿cuál es el Evangelio, no? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Usted sabe? El Evangelio no es otra cosa que vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Creed en qué? En su vida, en su muerte y en su resurrección. Es decir, creer que Jesús vivió físicamente, que murió literalmente y que revivió, resucitó y que va a volver. Ese es el Evangelio: vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio, y en eso usted debe de creer y arrepentirse de sus pecados. Para que puedas entrar al cielo, entonces Jesús anunciaba ese reino. Un reino maravilloso. Como decíamos al principio, la gente no puede separar el cielo de la felicidad. Y si usted quiere estar en el cielo, en la felicidad, como la gente lo concibe, bueno, hay una manera de entrar, que es por medio del arrepentimiento, pero sobre todo por medio de creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, así es. Como le decía al principio, no importa mi opinión, ni su opinión, sino lo que dice la Escritura, sino lo que dice la Biblia, el manual de vida para cada uno de nosotros. No importa lo que usted piense, no importa lo que usted sienta, no importa lo que yo crea, lo que yo diga, sino lo que dice la Escritura. Eso es lo importante aquí. Y yo pudiera pensar, no, es que no puedo creer, no necesito creer en Jesús, porque no me convendría. Porque sí se da cuenta que hay gente que no es que no entienda el Evangelio, es que no le conviene entenderlo. Es que no hay gente que no es que no acepta su condición de pecador, sino que no le conviene aceptarlo. Porque todos sabemos y todos reconocemos que hacemos cosas malas. Y que debajo del tapete tenemos cosas ahí ocultas. Pero a veces no nos conviene sacarlas a la luz. Y barremos nomás donde mira la suegra. Pero Dios ve debajo del sofá. Así es que Dios ve debajo, ve lo profundo. La suegra llega y mira nomás la sala, pero por encima. Pero Dios ve debajo del sofá, ¿qué hay en tu sofá? ¿Cómo está? Y a veces no nos conviene sacar eso, mover el sofá, porque se va a ver toda la basura, la mugre, la suciedad que tenemos, es decir, adentro. Por eso a veces no nos conviene creer en el Evangelio, no nos conviene aceptar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que a veces no nos conviene. Jesús anunciaba entonces que el reino de los cielos se había acercado. Jesús anunciaba que para poder entrar usted y ser partícipe de ese reino, tenía que arrepentirse y creer en el Evangelio, es decir, creer en su vida, creer en su sacrificio, creer en la obra que Él haría en la cruz del Calvario. Eso era lo que Él anunciaba. Para poder entrar, entonces, usted tiene que hacerlo. Ahora la pregunta entonces, ¿cómo me arrepiento entonces?
Nada más que me digan que estoy mal, que hice cosas malas, eso no basta. No basta eso, porque usted le dice a su hijo que ha hecho cosas malas y lo castiga, pero ¿se arrepiente él? ¿Quién sabe? Si lo vuelve a hacer, bueno, parece que no se arrepintió. Cuando usted toma algo que no es suyo, se da cuenta que lo hizo mal. Pero si lo vuelve a hacer, entonces no se arrepintió. Entonces, ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo viene esa convicción de que estoy mal y que necesito arrepentirme? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, por el Espíritu Santo. Pero primero usted tiene que confesar que está mal. Tiene que hacerlo. Vaya a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Usted y yo, por ejemplo, dice, necesitamos ser confrontados. Necesitamos confesar lo que tenemos, como decíamos, mover el sillón. Necesitamos confesar y darnos cuenta que estamos mal. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y nos perdona. Así es que usted no tenga miedo de confesarle a Dios sus pecados. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y sobre todo, ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Pero la condición aquí está en si confesamos, porque si usted no confiesa, pues ¿de qué lo va a perdonar Dios? Si usted no confiesa su pecado, entonces ¿de qué lo va a perdonar Dios? Si su hijo hace algo malo y no viene y lo confiesa, ¿cómo se va a dar cuenta usted? ¿Se da cuenta? Es tan sencillo. Si usted reconoce su condición de pecado, si usted confiesa que ha hecho cosas malas, que si usted confiesa que es un pecador, pues Dios lo perdona. El versículo dice, si confesamos. No dice que Dios nos perdona nada más por perdonarnos. Necesita usted humillarse delante de Dios. Para poder entrar al cielo se trata de humillación, de humildad. Reconocer que usted no puede y que necesita un Salvador. Necesita hacerlo. Lo hacemos, dice entonces si hacemos esto, entonces Dios es fiel y es justo para perdonarnos, pero tenemos que reconocer que necesitamos un perdón. Usted necesita reconocer que necesita perdón. También de la pareja. Necesita reconocer que le ha hecho mal y que necesita que la pareja lo perdone. Hay muchos matrimonios que terminan porque ninguno del otro está dispuesto a pedir perdón por el orgullo. Mucha gente que no viene al evangelio por el orgullo porque no quiere y piensa que no necesita pedir perdón. Porque no está mal, eso es lo que ellos piensan. Porque no han hecho cosas malas, porque no roban, porque no lastiman, porque no venden drogas. ¿De qué me voy a arrepentir? Sí me porto mal de vez en cuando, pero pues todos lo hacemos, ¿no? Mientras yo no mate, así se ha escuchado eso, mientras no mate, mientras no robe, mientras no secuestre, mientras no haga... O sea, el hombre mismo ha hecho un nivel de maldad. Como que esto sí necesita un perdón de Dios, pero esas cositas no. Por eso le decía, no importa lo que usted piense, ni lo que yo piense, sino lo que dice la Escritura, sino lo que diga Dios. Porque usted puede pensar que está bien y que las mentiritas piadosas no necesitan ser confesadas. Usted puede pensar eso, yo también. Pero ¿qué dice Dios? Mentir es mentir y lo convierte en un mentiroso. Entonces, fíjese, usted necesita el nacimiento espiritual. Pero ¿cómo puedo darme cuenta entonces que yo ya nací espiritualmente? ¿Cómo puedo darme cuenta yo entonces que soy un nacido de nuevo espiritualmente? Ya me arrepentí, aparentemente. Ya confesé mis pecados, sí, pero lo hice basado en la emoción o en una convicción de pecado. ¿Cómo fue entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue pura emoción porque el predicador hablaba bien bonito, traía un traje bien caro y tenía no hablaba así como yo, todo mal, pero hablaba muy bonito y todo eso, y me tocó mis emociones y dijo, pasa enfrente y repite esta oración después de mí, y usted la repitió y todo? Pero ahora, ¿cómo sé que nací de nuevo entonces? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, Juan 3, versículos 7 y 8. Fíjense la evidencia de un nacido de nuevo, hermanos. Y analice, ahora sí, es tiempo de ponernos serios. Y analizar primeramente la vida del que está aquí enfrente hablando. Es tiempo de analizar yo mi vida y usted su vida. Si realmente usted ha nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo, el nacido de nuevo, escuche esto, es guiado por el Espíritu.
porque ha nacido espiritualmente. El nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. Dice Juan 3, versículos 7 y 8. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas. No te sorprendas que Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces dice Jesús, no te sorprendas que es necesario nacer de nuevo. Esta ilustración, porque esta es una ilustración que Jesús hace con algo terrenal. Por eso después le dice, oye, si te digo las cosas terrenales no las entiendes, ¿cómo vas a entender lo espiritual? ¿Por qué? Porque tu mente está todo en lo terrenal. Por eso necesitas un nacimiento espiritual para que puedas entender lo espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces fíjense, esta ilustración de que Jesús hace aquí es para que podamos entender, hermanos, para que podamos entender que el nacido de nuevo ya no dirige él su vida. Ya no sabe qué tiene Dios preparado para ti mañana. El nacido de nuevo, El nacido de nuevo ya no dirige él su propia vida, sino el Espíritu que mora en él. Sino el Espíritu Santo. Porque si usted nació espiritual, se deja ya. Y está sensible a la voz del Espíritu y obedece lo que el Espíritu Santo le dice. El nacido de nuevo. El nacido de nuevo. Por eso yo le decía, es tiempo de analizar. Es tiempo de que usted y yo analicemos. ¿Realmente yo nací de nuevo espiritualmente? ¿Soy espiritual? ¿O ando bien carnaval? ¿Se da cuenta? Entonces es tiempo de reflexionar un poquito. Medite un poco usted en su vida, en su dirección de su vida. ¿Usted es el que toma sus propias decisiones o es Dios quien lo va llevando? Quien lo va llevando y lo va llevando. El nacido de nuevo, el nacido espiritualmente es guiado por el Espíritu y no por sus sentimientos. El nacido espiritualmente es guiado por el Espíritu y no por sus pensamientos o digamos que deseos personales. No digamos deseos personales, más bien no digamos que deseos personales, porque pues todos tenemos deseos y deseos personales, pero el nacido de nuevo, el nacido del Espíritu Santo no se deja guiar por sus deseos personales, no se deja guiar por su beneficio propio, sino por el beneficio de los demás. Entonces usted y yo es tiempo de analizar entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Ganar más? O sea, dinero. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Meter horas extras, para que me entienda usted, overtime. ¿Qué me mueve a mí? Entonces, ¿cuál es mi orden de prioridad? El buscar de Dios, y no hablo de solo el servir en la iglesia, porque hablábamos que no es por obras, sino el buscar de Dios, una vida de oración. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Cuál es el orden de prioridad? ¿Qué es lo primero que yo pienso cuando tengo un rato libre o al despertar? ¿Cuál es mi prioridad entonces en el día a día? Enfocarme y decir, hoy si entro más temprano, puedo salir más temprano y el cheque va a salir con más números. ¿O qué puede hacer usted? O sea, analice un momento ahí su vida. ¿Qué es lo que lo está moviendo? Si las cosas terrenales o las cosas espirituales. Pablo nos dijo, no lo busque, pero usted recordará esto cuando Pablo le dijo, bueno, busquen las cosas de arriba, pero si es que son de Dios. Busquen las cosas donde está Cristo, arriba. Poner la mirada, dijo, en las cosas de arriba. Entonces es tiempo de analizar su mirada, ¿dónde está? Bueno, ahorita sí téngala aquí parejo, pero ¿dónde está su mirada? ¿Está solamente aquí parejo en lo terrenal o está arriba? Es tiempo de analizar. Entonces, una característica entonces de haber nacido de nuevo es precisamente esa, ser guiado por el Espíritu Santo y no por lo que uno piensa. Según Juan 16, versículo 3, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad sobre tu vida, Él te va a guiar. Cuando venga el Espíritu de verdad sobre mi vida, Él me va a guiar, porque no me va a decir lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo necesito escuchar.
porque no me va a llevar a donde yo quiero estar, sino a donde necesito y debo de estar. El hermano decía algo hace rato de las misiones. Decía que no todos podemos ir, no todos, pero sí podemos apoyar. Entonces, si cuando usted escucha de levantar ofrenda misionera, cierra su cartera, bueno, entonces habrá que ver. Habrá que ver si su orden de prioridad, si su deseo de apoyar está en las cosas espirituales. ¿O dónde está? O si usted desea ir, voy a hacer un paréntesis aquí hablando ya que toqué el tema de las misiones. Hay una historia de un hombre aquí en Salt Lake que desde joven está en su matrimonio y él dijo, Dios me puso a irme de misionero a Centroamérica, pero tengo mi niño chiquito, mis hijos están pequeños, cuando crezcan me voy a ir de misionero. Tuvo 10 hijos, y se la pasó diciendo, no, pues cuando crezcan me voy. ¿Sabe qué pasó? Se hizo viejo y ahora llora amargamente porque ya no puede irse, porque la edad, los achaques ya no le permiten. Se pasó cuando la hija menor se casó, ya él tenía más de 60 años y enfermo, ya no pudo irse y ahora llora su soledad, llora amargamente porque no obedeció a la voz del Espíritu que le decía, vete de misionero a Centroamérica. Y para colmo, cuando me cuenta eso, salgo yo con mi imprudencia y le dije, ¿por qué no se fue? Y con 10 ya tenía una iglesia. Y se sintió peor. Le dije, no, pero si hubiera ido, si tenía 10 hijos y ustedes son 12, abre una misión y con eso le empieza y Dios agrega los que han de ser salvos. Pero ese no es el punto es que él no se dejó guiar por el Espíritu. Que él no se dejó guiar por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo. Y así podemos saber muchos de nosotros. Que Dios nos está diciendo, hermanos, tienes que servir, tienes que hacer esto, hazlo, pero tú haces a oídos sordos. ¿Sabe cómo? Una forma de cómo usted puede darse cuenta que Dios le está hablando, cuando usted ve la necesidad en alguna área de la iglesia o en alguna área donde usted puede servir y no lo hace. Entonces, póngase a pensar, porque Dios no le va a poner a usted una necesidad sin que usted la pueda cubrir. Si Dios le muestra una necesidad en el cuerpo de Cristo, es porque usted está capacitado para suplir esa área, no para que el hermano que está a un lado, hey, ¿sabes que se necesita más gente en la alabanza? ¿No? ¿Qué onda? Pues ve y toca. Oye, se necesitan maestros, yo escucho, levántate y ve. Entonces, eso es el punto. Pero ahora, ya que hemos nacido de nuevo espiritualmente, bueno, ¿cómo entonces? ¿Para qué? ¿Por qué anhelo ir al cielo? Vaya a Apocalipsis, ya para ir terminando. Apocalipsis 21, del versículo 1 al 8. Me voy a ir rápido porque ya el tiempo se nos está yendo. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Un motivo suficiente, hermanos, para que usted anhele ir al cielo. Un motivo suficiente para que usted anhele ese nuevo nacimiento y pueda usted entrar al cielo. Apocalipsis 21:8 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo habrá quedado atrás. Todo esto que hoy podemos ver ya no va a existir más. Todo este mundo lleno de corrupción, hermanos, de maldad, de secuestro, de drogas, de lo que sea, ya no existirá más. Todo habrá quedado atrás. Dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol Juan nos afirma que esto es verdad, que esto es cierto y que habrá algo nuevo y mejor para usted y para mí. Pero algo santo. Es decir, que si usted no vive una vida en santidad después de haber nacido de nuevo, usted no puede entrar. Porque dice Juan, y vi la santa ciudad. Un lugar santo, hermanos, un lugar santo para habitar. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Una razón suficiente, hermano, para que usted y yo anhelemos estar en el cielo. Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo va a estar con nosotros. Una razón más entonces para anhelar el cielo es que Dios estará con nosotros y seremos su pueblo. Versículo 4, fíjese nada más, la mayor razón. Enjugará, dice Dios, toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo el sufrimiento quedará atrás. En esta vida se trata de sufrir. Dijo William Shakespeare, ¿no? En esta vida es sufrir. Sufrir y sufrir. Y el que no quiera sufrir no merece vivir y que se pegue un balazo. Eso lo dijo él. Búsquelo en el Google. Ahí está. Shakespeare, o así se pronuncia, o no sé. Pero ahí está en el Google. Así dice. Entonces, todo este sufrimiento, tal vez ustedes trae una carga emocional. Un sufrimiento de haber perdido algo. Yo no sé. Pero todo ese sufrimiento que usted está pasando quedará atrás en el cielo. Amén. Amén. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa decepción, el dolor que le han causado por decepción, quedará atrás. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Y Dios mismo secará las lágrimas. Dice una traducción, Dios secará nuestras lágrimas por todo el sufrimiento. Entonces el cielo es un lugar hermoso. Pero fíjese, versículo 6 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas nuevas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios nos va a sostener, como siempre, pero en el cielo será diferente. El cielo es algo muy hermoso, pero no todos, hermanos, no todos llegaremos. No todos llegaremos, ya que la vida, fíjense, todos aquí somos noveleros, ¿verdad? En las novelas y en las películas, en las series de Netflix, hermanos, ¿se ha dado cuenta que el final feliz, no todos llegan al final de la película? Sí, se ha dado cuenta, porque pues se aventó varias en este fin de semana que pasaron. No todos en la novela, no todos en los cuentos llegan al final, solamente algunos cuantos son los que llegan. Cuando se termina la película, no todos los personajes que empezaron llegaron al final. No todos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, del 7 al 8. El cielo es algo muy hermoso, pero no todos vamos a poder llegar. Dice lo siguiente, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Pero los cobardes, escuche esto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo voy a ilustrar de esta manera, hermanos. En una película de acción siempre hay un grupo que empieza, y a lo largo de la trama se empiezan a quedar algunos traicionan a los que están peleando por su lucha, por su causa, y al final no todos llegan. Solamente están los que se mantuvieron firmes, los que pelearon por esa causa, los que lucharon hasta el final y vencieron al malo. ¿Se dio cuenta de eso? No todos los personajes que empiezan la película terminan, porque los que traicionaron se quedaron. Algunos se fueron, algunos los cobardes huyeron y desaparecieron de escena, pero solamente los valientes terminan ahí. Cuando empezaba Rambo, él era el único. Los compañeros, había algunos que eran cobardes y se quedaban. Unos huían y ya jamás aparecieron. Lo mismo en el cielo, hermanos. Solamente los valientes, los que vencieren hasta el final. Este mundo, al igual que una película, está lleno de dificultades, de problemas, de tentaciones que fácilmente te pueden distraer, te pueden voltear tu mirada para otro lado y puedes abandonar. Y al final no serás tú uno de los vencedores. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes? Necesitamos el nuevo nacimiento espiritual. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero sobre todo, perseverar. Porque solo el que venciere, este será salvo, dijo Jesús en Mateo también. Solamente el que venciere heredará el cielo, todas las cosas. Y yo, dice Jesús, seré su Dios. Pero solo el que venciere, no el que se quede, no los cobardes, no los mentirosos que traicionan y que reniegan de su fe. Es muy bonita la vida cristiana, es muy bonito el cielo, pero hay un precio que pagar en esta tierra, que es el vivir apartado, que es el vivir consagrado para Dios. Es muy bonito la herencia que se nos espera, pero para esto tenemos que perseverar, tenemos que ser valientes hasta el final y no flaquear en el camino. Va a haber muchas dificultades, como dije, yo no sé por cuáles dificultades usted está pasando, yo sé las dificultades que yo estoy pasando, pero usted sí las sabe, y tal vez esas dificultades
lo están haciendo tambalear. Tal vez esos problemas que usted tiene lo están haciendo que se, digamos que se agüite, ¿no? Que se decepcione, que se entristezca y que diga, híjole, ya no sé si ir a la iglesia o no, es bien temprano el horario y esto, y hoy como que no ando muy bien, físicamente no me siento muy bien, mentalmente me siento como un poco decaído, poco triste, pero esas pequeñas cosas, si usted se clava en esas cosas, se van a ir quedando, y al final se va a terminar enfriando y desviando, y no va a vencer, no va a perseverar hasta el final. Hay un precio muy bonito, pero también hay un castigo. Si leyó el último versículo, si usted puso atención en el último versículo, Adán dice que es la muerte segunda, sufrimiento, el infierno, que se habla en Lucas 16. Entonces, usted hoy, tal vez usted ya tomó esa decisión en el pasado. Tal vez usted ya confesó sus pecados delante de Jesús. Tal vez lo hizo por emoción o tal vez por convicción. Pero algo ha pasado en su vida que ha empezado a flaquear. Tal vez no lo hizo con un entendimiento correcto de lo que es el cielo y lo que es el infierno. Pero si hoy Dios ha hablado a su corazón, usted sabe la condición. Hoy es el día para que usted pues tome esa decisión, confiese sus pecados delante de Jesús. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé cómo está su condición, pero Dios sí la sabe. Dios sabe cómo está su corazón, su condición. Dios sabe si usted ya nació de nuevo o no. Y usted mismo también no se puede engañar a usted mismo, menos a Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día para que le entregue su vida a Cristo y empiece a caminar una vida diferente, una vida guiada por el Espíritu. Amén. Entonces póngase de pie, hermanos, y hagamos una oración para terminar. Hagamos una oración y pongámonos delante de Dios y pongámonos primeramente en sus manos, ¿verdad? Para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él haga la obra que ha de hacer en nuestras vidas, para que por fin podamos nacer de nuevo ese nacimiento espiritual y ser guiados por el Espíritu y no por nuestros propios sentimientos. Porque si somos guiados por nuestros propios pensamientos y sentimientos, no llegaremos a ese lugar maravilloso que Dios tiene reservado para todos aquellos que perseveran, que vencen hasta el final, para aquellos que son sus hijos en espíritu. Amén. Así es que si usted quiere orar, pues usted puede hacerlo. El hermano está dispuesto a levante su mano y el hermano puede orar por usted, si usted puede hacerlo. Y si no, ahí donde está, puede hacerlo ahí donde está. Y usted póngase a cuentas ahí con Dios. Usted sabe cómo está. Yo no sé qué palabra usted le va a decir a Dios, pero usted sí sabe lo que está sintiendo, pensando y pasando, las cosas que lo atavian y lo tienen cargado. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta mañana por un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por el consejo de tu palabra que no nos deja solas, Señor, solos ni desamparados. Gracias te damos, Señor, por la vida y por lo maravilloso que tú eres, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, en esta mañana para pedir que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, dándonos ese nuevo nacimiento, Padre. Hoy queremos confesarte, Señor, delante de ti nuestros pecados. Hoy aceptamos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, cambiar, Señor, girar hacia otro lado, Señor, y no seguir como lo hemos hecho hasta ahorita. Queremos un cambio, Señor, en nuestra vida, Padre, pero queremos sobre todo anhelar, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, que venga a nuestras vidas y nos convenza de pecado, Señor, y ser guiados por tu Espíritu. Padre, si hubiera alguien aquí, Señor, que aún no ha nacido de nuevo, Señor, que seas tú tocando su corazón, que seas tú tocando su mente, redarguyendo y convenciendo de todo pecado, Señor. Que seas tú, Señor, dando dirección, abriendo el entendimiento. Da un corazón humilde, Señor, para reconocer nuestra condición de pecados. Da un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a aceptarte a ti y buscarte cada día, Señor. Queremos perseverar hasta el final, Señor. Queremos ser guiados por ti. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Cada hermano, si hubiera un hermano aquí, Señor, en una necesidad espiritual primeramente, la necesidad de nacer espiritualmente, que seas tú, Señor, tocándolo, que seas tú hablando a su corazón, que seas tú cambiando, Señor, cada parte de su cuerpo que necesitas cambiar. Que podamos, Señor, tener un corazón
que rechace el pecado, Padre, que se aparte del pecado y que persevere y luche hasta el final. Hay una recompensa tan hermosa, Padre, que es el cielo. No queremos perdernos, no queremos quedarnos. Queremos estar un día en tu presencia, pero para eso, Señor, necesitamos esforzarnos. Necesitamos primeramente entregar nuestra vida a ti, esforzarnos día con día para consagrarnos a ti, buscar, Padre, de tu presencia, de tu palabra y de tu santidad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Padre, que hoy que podamos salir, Señor, de este lugar, seamos unas personas diferentes, seamos hijos tuyos, Señor, nacidos de nuevo espiritualmente y guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Que a donde quiera que vayamos, Padre, no neguemos nuestra fe, no neguemos, Señor, tu evangelio y tu palabra, sino que podamos vivir, Señor, apegado a él, Señor. Podamos vivir, Señor, una vida confesando que tú eres nuestro Señor y Salvador. Despídenos en paz, Padre, de este lugar, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. Ponemos en tus manos para lo que resta del fin de semana y la semana que va a empezar, Señor. Bendice, Padre, a cada familia representada, Señor. Bendice al pastor Juan, donde sea que él se encuentre, Señor. Que seas tú llevándolo y trayéndolo con bien de regreso, Padre. Que seas tú, Señor, glorificándote en su vida, Padre. Que seas tú, Señor, siempre, todos los días con él. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.